Trataremos ahora sobre el consumo de energía en el hogar y en la institución educativa. Los energéticos en los hogares incluyen diferentes fuentes: electricidad, combustibles, geotermia, etc. Por lo general, los mayores consumos de energía que tenemos se deben a la iluminación, calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y a los equipos electrodomésticos. Según se explica en la Guía Práctica de la Energía del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, IDAE de España, como para disponer energía para el consumo, son necesarias sucesivas operaciones de generación, transformación, transporte y distribución hasta el consumidor final. En cada una de esas operaciones se producen pérdidas de energía, de modo que considerando todas ellas, para cada unidad energética de electricidad que consumimos en casa son necesarias unas 3 unidades energéticas de combustible fósil en las centrales térmicas. En un hogar medio se consume cerca de 4.000 a 5.000 kWh anuales, repartidos en diferentes usos: iluminación, cocina, climatización, electrodomésticos. Nuestros domicilios están llenos de elementos eléctricos de todo tipo: electrodomésticos, televisores, cargadores de móviles, es decir, un sinfín de elementos que se enchufan, que tienen cables y que son solamente la parte visible de toda una red eléctrica que nos rodea. Por lo tanto, se necesita adoptar buenos hábitos de uso para lograr ahorros de energía de una forma sencilla y evitar situaciones de riesgo. Siendo la iluminación una de las necesidades más importantes del hogar, que representa aproximadamente 1/5 parte de nuestro consumo eléctrico total, debemos analizar las necesidades que tiene cada parte de la vivienda, ya que no todos los espacios tienen las mismas ni durante el mismo tiempo ni con la misma intensidad. Un detalle muy importante es utilizar colores claros en paredes y techos de forma que se aproveche de mejor manera la iluminación natural, reduciendo así la iluminación artificial. Al comprar una vivienda o al acometer obras de reforma, es muy importante cuidar la calidad energética en ella, para no estar lastrados por un gasto excesivo e innecesario de energía y dinero. El vendedor de un edificio de viviendas u oficinas de nueva construcción debería mostrar una memoria de calidades que incluya: tipo de aislamiento térmico y acústico empleado, espesor del aislamiento térmico, tipos de ventanas y acristalamientos, descripción de las instalaciones de calefacción y agua caliente, especificación de la regulación automática prevista para las instalaciones de calefacción y agua caliente, número y potencia de las termas para agua caliente, certificación energética del edificio. ¿Qué tipos de energía consumimos en los hogares? Aunque el consumo de energía se mide en toneladas equivalentes de petróleo, en realidad el sector doméstico utiliza diferentes tipos de combustibles, según la región, el sector urbano y o rural. Electricidad se produce en centrales térmicas que queman carbón, petróleo o gas e hidráulicas. Un pequeño porcentaje procede de paneles fotovoltaicos. Es el uso más versátil de todas las formas de energía, empleada para todo tipo de aplicaciones. Gases licuados de petróleo, butano y propano se emplean en calefacción, producción de agua caliente y cocinas. Combustibles sólidos, incluyendo carbones y leña, se utilizan casi exclusivamente para calefacción. Gas natural, tipo de energía doméstica de más rápido crecimiento, se usa para las mismas aplicaciones que los gases licuados de petróleo. En Europa, gasóleo C se usa exclusivamente para calefacción y agua caliente. La energía solar térmica, paneles solares para producir agua caliente, todavía es un porcentaje muy pequeño del consumo total. No obstante, está en crecimiento y es un tipo de energía ideal para aplicaciones en el sector doméstico. En la actualidad, en el Perú, el abastecimiento mayoritario de energía proviene de fuentes no renovables: carbón, derivados del petróleo y gas natural y energía hidráulica. La demanda de energía varía durante el transcurso del día, llamándose horas punta o pico las de mayor consumo eléctrico, y horas de menor consumo se les denomina horas valle. Estas últimas generalmente corresponden con las horas nocturnas, coincidiendo con la menor actividad de todos los sectores de consumo. Durante las horas punta es más costoso producir electricidad adicional porque se genera con las centrales más caras, que son también las que emiten más dióxido de carbono. Además, todo el sistema eléctrico tiene que dimensionarse para poder atender la demanda en este reducido número de horas. En los países industrializados, durante las horas nocturnas se produce la demanda mínima diaria y únicamente la demanda industrial mantiene un consumo importante. Esto es debido a que las grandes fábricas consumen las 24 horas del día, aprovechando también las horas nocturnas. Cuando la energía se puede contratar más barata, durante estas horas algunos servicios también se mantienen en funcionamiento: alumbrado público, hospitales, equipamientos informáticos, etc. Eficiencia energética en el hogar. El consumo de energía de una vivienda tiene gran impacto en nuestra calidad de vida y en el presupuesto familiar,
Por ello, a la hora de la compra es muy importante pedir información sobre la calidad energética de la vivienda, tanto de sus componentes estructurales como de los sistemas de climatización y producción de agua caliente, y tener en cuenta la calidad de las instalaciones en nuestra decisión de compra. Los equipos para aprovechamiento térmico de la energía solar constituyen un desarrollo tecnológico fiable y rentable para la producción de agua caliente sanitaria en el sector de las viviendas. Un buen diseño bioclimático puede conseguir ahorros de hasta el 70% para la climatización e iluminación de su hogar. Un aislante térmico es un producto que reduce la transmisión de calor a través de la estructura en que se instala, impidiendo la transferencia de calor de dentro hacia afuera en invierno y de afuera hacia adentro en verano. Los materiales aislantes pueden instalarse en cubiertas, fachadas, ventanas, suelos, techos, tabiques interiores e instalaciones térmicas como tuberías, depósitos de acumulación. Se debe aprovechar cualquier reforma en la vivienda para instalar aislamiento, lo cual reducirá la factura energética. Medidas para mejorar la eficiencia energética en el hogar según los equipos más usados. Recomendación muy importante: leer y seguir puntualmente las instrucciones del fabricante del electrodoméstico. Refrigeradora. Puede representar en promedio un 30% del consumo energético de los hogares debido a que están conectadas todo el día para su funcionamiento. Es recomendable estar atento a que funcionen en buen estado, ya que su consumo energético puede aumentar en un 25% en promedio en caso de que estén en mal estado. Se recomienda mantener una correcta temperatura debido a que por cada grado adicional de refrigeración puede traducirse en un 5% adicional de gasto de energía eléctrica. Lo recomendable es que ajustemos entre 3 grados y 7 grados centígrados en refrigeración y menos 18 grados centígrados en congelación. Se deberá colocar alejada de cualquier fuente de calor o de conductos de calor y fuera del alcance de los rayos de sol. Los alimentos calientes se deberán enfriar a temperatura ambiente antes de colocarlos en su interior para no sobrecargar el compresor, funcionando por periodos más prolongados. Los alimentos que se congelan demasiado despacio pueden perder su calidad o arruinarse. Envolver correctamente los alimentos y limpiar los compartimentos antes de colocarlos en la refrigeradora para evitar la formación de escarcha. El hielo y o escarcha acumulada actúa como un aislante y no deja enfriar, consumiendo inútilmente energía. El cajón de almacenamiento no se debe revestir con papel de aluminio, papel manteca o papel de cocina, pues interfieren con la circulación de aire, haciendo que el electrodoméstico funcione con menor eficiencia. Organizar y etiquetar los alimentos para reducir las veces en las que se abre y se cierra la refrigeradora. Su ubicación es muy importante, debiendo permitir la circulación de aire por la parte posterior. La tecnología digital inverter permite mantener un mayor ahorro de energía, estabilizando la temperatura refrigerante con el manejo sincronizado de la velocidad del funcionamiento o del compresor. Consejos prácticos: no comprar un equipo más grande del que se necesita y mirar siempre el etiquetado energético. No introducir alimentos calientes, dejarlos enfriar fuera. Limpiar al menos una vez al año la parte posterior del equipo. Televisor. Después de la refrigeradora, constituye el equipo de mayor consumo del hogar a nivel global. Según sea la pantalla, la que menos consume energía es la LED, después la LCD, cristal líquido, siendo la de plasma la de mayor consumo. Al igual que los demás electrodomésticos, no dejar el televisor en modo espera, stand-by. Conectar el televisor, el DVD, el TDT, etc. a una extensión o base de conexión múltiple, y así será más sencillo pagarlos y conseguir ahorros superiores. Lavadora. Es el tercer electrodoméstico que más energía consume, pues por lo general en un hogar se realizan entre 3 y 5 lavadas a la semana. Entre el 80 y el 85% de su consumo energético proviene del calentamiento del agua durante el lavado. Consejos prácticos: aplicar programas de baja temperatura, ya que consumen menos al reducir la energía utilizada en el calentamiento de agua. Valorar la alternativa de las lavadoras termoeficientes, pues reducen el tiempo de calentamiento del agua y emplean un 25% menos de tiempo en el lavado, significando un gran ahorro de energía. De ser posible, combinar con energía solar térmica para el agua caliente. Secadora. Es uno de los electrodomésticos que más energía consume, por lo que es recomendable usarla solo en situaciones puntuales. La mejora de la eficacia energética en una secadora se produce en el modo de eliminar la humedad o en la reutilización del calor. Siempre influirá el tipo de secado y el control electrónico del proceso. Formas de secado: ineficiente, evacuación del aire caliente al exterior para eliminar la humedad y seguir secando. Eficiente, condensación del aire caliente del secado que circula por un circuito de condensación para eliminar el agua. Tipos de control: ineficiente, un temporizador que detiene el ciclo al acabarse el tiempo programado. Eficiente, un sensor de humedad inteligente detiene el ciclo según la humedad deseada por el usuario. Consejos prácticos: no se debe secar la ropa de algodón y la ropa pesada en las mismas cargas que la ropa ligera.
Para ahorrar energía es recomendable centrifugar la ropa antes de meterla a la secadora. Valorar otros modelos de secadora mucho más eficientes que consumen menos energía, como las tecnologías de bomba de calor y las que incluyen ciclos de enfriamiento progresivo. Horno microondas. Equipos que por un simple proceso de calentamiento rápido provocado por ondas electromagnéticas de alta frecuencia similares a las de la radio, no producen efectos residuales en los alimentos. Hay que tener cuidado con los materiales de los envases que se introducen al horno. Una característica muy importante es la versatilidad de sus funciones: descongelación, calentamiento, cocción. Utilizar un horno microondas en lugar de uno convencional supone un ahorro del 60% de energía, además de un ahorro de tiempo. Es importante que no se sequen los alimentos en su interior. En ocasiones conviene introducir un pequeño recipiente con agua. Al igual que las refrigeradoras y lavadoras, considerar el uso de un smart inverter. Cocinas a gas son más eficientes que las eléctricas. Eléctricas existen 3 tipos: convencionales, vitrocerámica e inducción. Mucho más rápidas y eficientes. Las placas de inducción consumen un 20% menos de electricidad que las vitrocerámicas convencionales. Consejos prácticos. Gestionar con eficiencia los recursos a la hora de cocinar. Utilizar por orden de prioridad: primero el microondas, luego la olla a presión y por último el horno. Procurar que el fondo de los recipientes sea ligeramente superior al diámetro de la hornilla, aprovechando así el calor al máximo. Cocinar en recipientes con tapa para ahorrar hasta un 25% de energía. En las eléctricas, convencionales y vitrocerámica, cocinar en recipientes con tapa, mínimo calor, según el caso, y apagar la hornilla 10 a 15 minutos antes de retirarlos de la cocina. Campana extractora. La incidencia de este electrodoméstico en el hogar lo hace prácticamente imprescindible desde hace algunos años. Si bien su consumo energético no es representativo por utilizarse apenas solo al cocinar, los aspectos energéticos que se cuidan en este electrodoméstico son: eficiencia en extracción, succión del aire, alta eficiencia en iluminación, cambiar los focos originales por LED. El nivel de ruido producido por este aparato también se mide en la etiqueta y puede ser factor determinante para su elección. Es importante mantener los filtros en buen estado de limpieza para que la campana sea más eficiente, así como seleccionar el nivel de extracción. Hornos. Consumen mucha energía al generar calor a altas temperaturas, pero como se utiliza con menos frecuencia que otros electrodomésticos, su incidencia mensual no es impactante. Se aconseja no precalentar el horno para periodos de cocción superiores a 1 hora. Los hornos con circulación forzada reducen su tiempo de cocción en menos de un 15%. Recomendaciones. Al adquirirlo, verificar la etiqueta de eficiencia energética. No abrir la puerta innecesariamente para revisar la comida. Cada vez que se hace se pierde un mínimo de 20% de la energía acumulada. Apagar el horno antes de finalizar la cocción. Así el calor residual será suficiente para acabar el proceso. Se recomienda utilizar recipientes más pequeños debido a que consumen menos energía. Lavavajillas. Utilizándolo a plena carga, el uso de este electrodoméstico es el más económico en agua y energía que el lavado tradicional a mano. El 90% de su consumo energético se produce durante el calentamiento del agua, pero las mejoras tecnológicas han permitido nuevos modelos que reducen el consumo de energía, gracias a los programas económicos y opciones donde se permite seleccionar la temperatura del agua. Limpiar el filtro y revisar los niveles del abrillantador y sal. No es necesario enjuagar la vajilla antes de meterla en el lavaplatos, solo retirar los restos sólidos. Utilizar el agua fría si se necesita enjuagar la vajilla. Aspiradoras. Han evolucionado tanto que cada vez que se fabrican consumiendo menos vatios y con mayor rendimiento. Aparatos de uso muy frecuente y común en el hogar. Se prevé que el consumo total disminuya hasta un 30% al reducir la potencia total demandada, de 1600 watts en el 2014 hasta 900 watts en las de ahora. Actualmente se valoran prestaciones como el nivel de ruido y los hay muy silenciosas. Las aspiradoras inteligentes están teniendo una gran presencia en el hogar, pero las trineos siguen siendo las más usadas. Computadoras. Las portátiles laptop consumen mucho menos energía que las de escritorio, ya que en su diseño influye el consumo energético, que es determinante por la duración de la batería y componentes que son más eficientes: pantallas LED, adaptadores, discos duros. Incluyen funciones de gestión de consumo. Siendo los monitores de las computadoras de escritorio los elementos que más energía consumen, se recomienda el uso de pantallas planas y salvapantallas de color negro. Climatización. Las instalaciones centralizadas de aire acondicionado son mucho más eficientes que las unidades individuales. Es importante realizar un estudio sobre el tipo de equipamiento que mejor responda a las necesidades y a las características de las habitaciones a climatizar, pues son varios los elementos que influyen, como los materiales de construcción, la orientación y el diseño de la vivienda. Tipos de equipos de aire acondicionado. Sistemas compactos. El evaporador y el condensador se encuentran en la misma carcasa. El más común es el tipo ventana. Sistemas separados, la exterior condensador y la interior evaporador.
A igualdad de potencia, la unidad evaporadora y la condensadora son mayores en los sistemas separados, alcanzando mayores rendimientos de los equipos de ventana. Irreversible, aquellos que solo pueden suministrar frío o calor. Reversible, pueden suministrar tanto frío como calor. Los ventiladores producen una sensación de descenso de la temperatura. Entre 3 a 5 grados y es muy bajo su consumo de electricidad. Preferentemente los de techo pueden ser suficientes y para mantener un adecuado confort. Se puede conseguir hasta un 60% de ahorro de energía instalando toldos en las ventanas donde da el sol. Con la tecnología de bomba de calor se consiguen muy altos niveles de eficiencia energética. Consejos prácticos. Fijar la temperatura de refrigeración en 26 grados. No ajustar el termostato a una temperatura más baja de lo normal, pues no se enfriará la casa más rápido y se provocará un excesivo e innecesario consumo de energía. Consumo energético en las instituciones educativas. Generalmente el mayor consumo está dado por la iluminación artificial de las aulas y laboratorios, siendo entonces muy importante tratar de aprovechar lo mejor posible la luz diurna, ya sea por la disposición de las ventanas, el color claro de las paredes, los horarios, etc. Obviamente cada institución educativa deberá gestionar de acuerdo a sus propias características el uso de los equipos de iluminación, cómputo, laboratorios, etc. para conseguir la mayor eficiencia energética posible. Las recomendaciones y consejos de eficiencia energética en los hogares son igualmente aplicables en las instituciones educativas, recordando siempre los principios básicos: equipamiento adecuado, control adecuado, mantenimiento periódico, cultura energética.